esta nueva parte. Ya. Ups, tengo un typo. La primera slide ya tengo un typo. No es Philips, sino que es Philips. Pero bueno, escondémoslo. Ok, ¿de qué empezamos a hablar hoy? Vamos a empezar a hablar de las relaciones entre el corto y el mediano plazo. En particular, una variable que hasta ahora nosotros hemos dejado siempre como fija es el nivel de los precios. Ok, entonces yo aquí le tengo un par de láminas que siempre uso como soporte, después se las subo, ok, por supuesto. Entonces, vamos a empezar a hablar de precios y de precios que cambian, ok. Y ahora vamos a ver la última cosa, o sea, como les decía, de aquí por adelante básicamente yo voy a olvidarme, si quieren, un poco de economía abierta, en el sentido que no me voy a concentrar más sobre las variables que caracterizan la economía abierta, en particular los flujos de capitales, exportación e importaciones de bienes y servicios. ¿Por qué? Porque nos tenemos que concentrar sobre otras variables. Aparte de los precios, vamos a hablar de salarios, vamos a hablar de desempleo, vamos a hablar de inflación, ¿ok? Entonces, siempre para hacer las cosas, por supuesto que se pueden analizar todas las variables juntos, o sea, en economía abierta hablar de salario, desempleo, cómo se fijan los precios, etcétera, pero es siempre de un punto de vista pedagógico para no hacer muchas cosas todo juntas. Nos hemos concentrado sobre economía abierta, ahora vamos a dejarla un poquito de lado, ¿ok? O sea, básicamente la primera cosa que vamos a ver hoy es como poner junta la curva ISLM. Por ahora lo vamos a ver, entonces, lo que hemos visto, ¿no? El modelo Mandel-Fleming. Y vamos a empezar a cambiar, vamos a empezar a considerar que los precios no son más algo fijo, sino que pueden cambiar. Ahora, ¿por qué esto se pone dentro de la óptica mediano plazo, corto plazo? Porque la idea es que para las empresas es costoso cambiar los precios, ¿ok? Entonces, no es que si hay algunos shock, cambio, etcétera, las empresas de un día a otro van cambiando sus precios. Por supuesto que depende mucho del sector, ¿ok? Entonces, si yo estoy haciendo online retail, puedo seguramente tener un costo inferior que ir cambiando los precios, que si yo tengo, por ejemplo, un business en el cual tengo pocos clientes fidelizados, ¿ok? Entonces, no sé, alguien que tiene proveedores, un business, o sea, qué sé yo, business agrícola, ¿no? Uno tiene varios proveedores, estos proveedores entonces te dan los productos a un cierto precio. No es tan fácil ir a cambiar mucho los precios porque los clientes fidelizados reclaman, o sea, se comprende. Entonces, por supuesto, cuando el business es muy depersonalizado, es un conto, es una cuenta, sino es más difícil. Entonces, dentro de todo se considera que los precios no es que cambian siempre, o sea, de un día a otro. Entonces, tiempo que las empresas reaccionan y comprenden cómo cambiar sus precios de manera óptima, esto lo consideramos que pasa en lo que definimos un mediano plazo, que estamos empezando a hablar de más de un trimestre, de 2 trimestres, del año, ¿ok? Mientras que cuando hablamos, lo que hemos visto hasta ahora, podía calzar muy bien cuando uno habla de un trimestre, de menos o sea, de meses, para comprendernos, ¿ok? Entonces, la primera cosa, perdónenme, lo vamos a ver aquí en la pizarra, ¿cómo se llama esta pizarra virtual? ¿Ok? La primera cosa que vamos a ver es, a partir de lo que ustedes ya conocen perfectamente, o sea, el modelo Mandel-Fleming, que sería la curva IS, lo que tienen entonces la curva IS, la curva LM, cualquier sea el tipo de curva de balanza de pago, que en este caso le estoy diciendo implícitamente, no, implícitamente, perdón, le estoy diciendo explícitamente que tenemos movilidad perfecta de capitales, ok, ¿verdad? Le escribí la curva UIP. Podría escribir una curva BP de manera más, como se dice, general, ¿verdad? Si situaciones de movilidad imperfecta, pero aquí no es el punto, que el punto aquí es considerar el modelo Mandel-Fleming en una versión que ustedes conocen, ¿ok? Entonces con movilidad perfecta, curva ISLM y curva UIP, y preguntarnos qué pasa en este caso, ¿ok?
cuando yo le empiezo a decir que los precios no lo considero más como algo fijo, sino que es una variable, ¿ok? Entonces, la primera cosa que vamos a hacer es utilizar este modelo que calza bien con el corto plazo cuando P es igual a, lo consideramos como fijo, ¿ok? Los precios, y Pi fijo para comprendernos, y pasar al mediano plazo. En particular, la primera cosa que vamos a hacer ahora es construir o ver qué significa la curva DA. La curva DA es la curva de demanda agregada. Ahora, chicos y chicas, en estos días de análisis del shock, de la consecuencia de la pandemia, se habla mucho, se habla, no sé si ustedes se habrán, claramente no van chequeando los sitios de artículo económico como tiene que hacer como tengo que hacer yo, entonces no sé cuántos, pero hasta en la prensa, decimos general, se habla de shock de demanda, shock de oferta. Entonces tenemos que aquí hacer la diferencia y estudiar qué es la demanda agregada y después vamos a ver qué es la curva de oferta agregada, ¿ok? La OA. Entonces, primero, demanda agregada. La demanda agregada, como repito, se construye partiendo de lo que ustedes ya conocen, ¿ok? Entonces, si yo aquí le pregunto qué pasa en este modelo, o sea, básicamente con respecto a lo que ustedes ya saben, la pregunta es, ¿dónde entra el nivel de los precios en el modelo Mandel-Fleming de corto plazo, o sea, con la ecuación que ustedes conocen, entonces curva IS, LM, UIP? ¿Dónde es que entra P, el nivel de los precios? Dice que pregunta poco interesante. Precios entra aquí, estamos de acuerdo, es explícito. Y ojo a no olvidarse que precio, el nivel de los precios entra también para el último momento en el cual vamos a hablar de economía abierta, ¿ok? Entonces entra dentro epsilon, porque se acuerdan, epsilon, ¿quién es? Es la tasa de cambio real, que sería la tasa de cambio nominal multiplicada por el nivel de precio al extranjero, dividido por el nivel de los precios doméstico. ¿Ok? Entonces, ¿qué piensan ustedes? ¿Qué tipo de efecto tiene en este caso si yo le digo que parto de una situación de equilibrio y la única cosa que pasa es que sube el nivel de los precios? ¿Ok? Está el experimento mental que le estoy proponiendo de hacer. Y a ver si no es muy caótico, le hago un pequeño grafiquito aquí para acordarle de lo que va a pasar en esta situación, ¿ok? Entonces, ¿alguien que tenga alguna idea para compartir? Hasta lo podemos hacer, mire, aquí lo hago más simple aún, esto le pongo, estoy usando implícitamente la hipótesis que E esperado es siempre igual a E, ¿verdad? Entonces, básicamente aquí la UIP le dice que la tasa de interés nominal tiene que ser igual a la tasa de interés real al extranjero, punto. Ok, entonces así lo hacemos más simple aún. ¿Qué pasa? ¿Cómo lo represento yo? Lo que pasa en esta situación, si suben los precios. ¿Aló? Le voy a, ¿dónde está aquí? ¿Dónde se fue el chat? Le voy a compartir la próxima vez le pongo en el sitio, ¿cómo se llama? En Cursus, un artículo de unos investigadores de la Universidad de Temuco que muestra que hicieron una especie de encuesta bastante amplia sobre las pues dice, experiencia de clases online, ¿ok? Creo en varias, no sé si en varias universidades o solo en Temuco. Bueno, básicamente hablan de las dificultades de parte de los estudiantes, por supuesto, del hecho que faltan los insumos, la conectividad, etcétera, pero habla también de cuánto es extraño para mí, o sea, para un profe, dictar una clase sin ver nadie, sin ver qué cara tienen ustedes, sin tener ningún feedback. Es muy extraño, es un poco raro. Okay, entonces quizá le voy a hacer un poco de pena y me van, si leen este artículo, y van a querer intervenir un poquito más. Pero Profe, sí.
Si es que suben los precios, el nivel de precio, dijo, Muy bien, sí. debería bajar la tasa de cambio real. Punto primero, baja la tasa de cambio real, o sea, lo que significa que es una apreciación real. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Perfecto. Una apreciación real bajo las condiciones de Marshall-Lerner-Robinson. ¿Qué efecto tiene sobre las exportaciones netas? ¿Te acuerdas? Eh, Ahí no me acuerdo mucho, pero debería bajar. Es que dependía Sí, 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 muy para... bien. ¿Sí? Bajan porque si nos acordamos, la condición de Marshall-Lerner-Robinson básicamente nos dice simplemente cuál es el efecto que gana, o sea, que las exportaciones, ¿se acuerdan? Dependen de la renta extranjera y de Epsilon de manera positiva. Las importaciones dependen de la renta nominal nuestra, o sea, del país, y de Epsilon, pero de manera negativa. ¿Ok? Entonces, efectivamente, o sea, al tener una apreciación real, significa que los bienes domésticos se ponen más caros en términos reales, ¿ok? No en términos nominales, en términos reales, lo que significa que bajan las exportaciones, ¿verdad? Y las importaciones se hacen más costosas, ¿ok? El problema es que las exportaciones netas son X menos Epsilon que multiplica y M, ¿ok? Entonces, efectivamente, podría haber una pequeña ambigüedad, pero bajo la condición de Marshall-Lerner-Robinson, por eso digo, es siempre importante acordarse, gana el efecto negativo, o sea, gana el efecto cantidad y no el efecto precio, por el cual las exportaciones netas bajan, ¿ok? Entonces, este es el primer efecto. Este efecto, entonces, yo en cuál curva lo veo. Estamos de acuerdo que lo veo en la curva IS, ¿sí? Donde entran NX, entran en la curva IS. Entonces, lo que le quiero decir es que en términos de reales, de bienes y servicios, una apreciación es un shock algo negativo, o sea, básicamente la IS se empieza a desplazar a la izquierda. ¿Estamos de acuerdo con esto? Sí. Si le parece raro o no, Sí. perfecto. La otra Sí. cosa, el otro lugar donde entra es la curva LM. Y en este caso, si la única cosa que pasa es que suben los precios, yo no estoy cambiando mi oferta nominal de moneda, ¿ok? O sea, el Banco Central aquí no está haciendo nada, pero sin hacer nada, su oferta real se reduce, ¿verdad? Y al reducirse, ¿verdad? Sí, de la oferta real, la LM se va a desplazar. ¿Y dónde se desplaza? ¿A la izquierda o a la derecha? O no sé si cómo lo ven ustedes, arriba o abajo. Da lo mismo. Hacia la izquierda. La Hacia la izquierda. izquierda, súper bien. Entonces, se dan cuenta que aquí, si yo le pregunto cuál es el efecto final simplemente sobre el nivel del producto de equilibrio, ¿ok? Yo así, aquí lo hago simple porque le digo que se desplazan en justo, me desplazo de manera que llego a otro equilibrio en el cual ya se está respetando la UIP. Podría estar en desequilibrio, en este caso, o sea, abajo o arriba, ¿verdad? En este caso tendría otro movimiento endógeno de la IS, pero repito, aquí no es el punto. El punto es decir que sí o sí, aquí lo que está pasando es que sube el nivel de los precios y lo que pasa es que el nivel de equilibrio del producto está bajando. ¿Ok? Esto es todo, básicamente. Ya con esto, ya tenemos básicamente la curva de demanda agregada. En términos, por supuesto, calitativo, ¿ok? Yo cantitativamente aquí no le he escrito nada, no le he dicho nada, ¿ok? Entonces, lo que le quiero decir es que nuestro nuevo gráfico, nuestro nuevo espacio de interés aquí va a ser uno donde en el eje de la abscisa siempre tenemos el nivel del producto, pero aquí ahora vamos a tener como variable de interés el nivel de los precios, ¿ok? Entonces, repito, de aquí en adelante voy a considerar el modelo de economía cerrada simplemente para hacerlo más rápido y y no tener tantas variables dando vuelta, ¿ok? Entonces, me voy a ahorrar, o sea, voy a, ¿cómo se dice? Olvidarme, entre comillas, de la exportación neta, de la UIP, de los capitales, chao. Dice, ¿es todo inútil? No, lo repito una vez más, es solo para no tener demasiada cosa al mismo tiempo. Tenemos entonces la curva IS, la curva LM, y en este caso, con respecto a lo que le mostré antes,
falta, ok, si yo me olvido de la, si yo, no, si yo me olvido, si yo pienso a una economía cerrada, ok, entonces para Chile seguramente no funciona porque Chile es una pequeña economía abierta, pero si yo considero, por ejemplo, Estados Unidos o Japón, no sé, son economías que son relativamente cerradas, o sea, la importancia del sector externo, o sea, NX, sobre o sea, exportaciones y importaciones, no al neto, suma, no es no es muy fuerte con respecto al PIB, ¿ok? Entonces, por alguna economía, esta hipótesis de economía cerrada tampoco es tan mala, ¿ok? Claramente, repito, para Chile no funcionaría. En este caso, entonces, si yo considero solo estas dos curvas, el único mecanismo pasa a través de la curva LM, ¿ok? Entonces, si yo pongo junta la curva IS y la curva LM y veo lo que está pasando entre producto y precios, cuál es la relación entre el nivel de los precios y el nivel del producto, aquí sería simplemente al subir, o da lo mismo, empezamos, o sea, en términos de palabra, de razonamiento lo piensan como quieren, sube o baja, todo lo que pasa va a ser a través de la oferta de moneda real, ¿ok? Y en este caso, entonces, el nivel de producto de equilibrio baja, ¿ok? En el caso del gráfico que hemos hecho antes era más entretenido. Aquí en este caso, si yo me olvido de epsilon, la única cosa que pasaría es que se desplaza la LM hacia arriba y pasaría desde el punto, llamámoslo, del punto A al punto B. Nada más que esto, ¿ok? Esto en economía cerrada. Mientras que en economía abierta es un poquito más entretenido, pero lo vamos a hacer más simple, ¿ok? Entonces, no sé qué forma funcional tienen todo esto, ¿ok? Si se lo doy, vamos a poder graficarlo de manera precisa. Aquí la única cosa que me interesa es tener claro que la curva de demanda agregada es una relación negativa entre precios, nivel de los precios, ¿ok? Y nivel del producto. Nada más que esto, ¿ok? Shock de demanda agregada son shock, entonces cuando ahora, después de terminar de construir todo este modelo de demanda y oferta agregada, vamos a hablar de la interpretación económica de la pandemia, del coronavirus. Uno shock de demanda agregada es algo que les hace desplazar toda la curva a la izquierda o a la derecha, ¿ok? Entonces, vamos a estudiar el efecto de la pandemia como shock que nos desplaza, que impacta toda la curva de demanda agregada. Por supuesto que aparte algunos shocks externos, esta curva de demanda agregada, ¿ok? Se desplaza. Si yo hago política fiscal o monetaria, puedo interpretarla a través de la demanda agregada. ¿Estamos de acuerdo con esto? O sea, yo tengo, para escribirlo en términos de nuestra notación, le voy a decir el producto va a ser una función de forma no especificada porque depende de todo lo que le voy a tener que poner aquí dentro, ¿ok? De las variables que entran aquí dentro, ¿verdad? En el modelo ISLM. Entonces, lo que le quiero decir es, yo aquí voy a escribir esto para comprendernos. Los precios me van a afectar, o sea, la demanda agregada es la relación entre el nivel del producto y el nivel de los precios. Los otros parámetros o variables de políticas que igual afectan la demanda agregada son la misma política que pueden entrar en el modelo ISLM. Entonces, yo puedo analizar o política fiscal, o sea, cambio en G, cambio en T, o política monetaria, cambio de M. ¿Estamos de acuerdo con esto? O sea, si yo le pregunto, entonces déjeme borrar esto para que no nos confundamos. Si yo le pregunto, ¿cómo analizo yo, en este caso, una política monetaria expansiva? Un DM, como en nuestra notación, como es DM positivo. ¿Se comprende? O sea, se comprende. Quiero estar segura que estamos todos de acuerdo.
Puede ser que es banal, así que si estamos todos de acuerdo voy más rápido, pero si no, no. O sea, estamos de acuerdo que yo puedo analizar los impactos de las políticas económica, fiscal o monetaria sobre la demanda agregada. Y entonces, ¿qué pasa si yo les digo que el Banco Central interviene con una política monetaria expansiva? O sea, ¿cómo se desplaza esta curva en el espacio? Esta es la pregunta. ¿Hacia la derecha? Súper bien, ¿ok? Entonces estamos de acuerdo. Esto porque le está diciendo, y esta es una relación, gracias, sí, muy bien, es una relación entre Y y P. Si yo subo la oferta de moneda por cualquier nivel de los precios, voy a tener más producto, más nivel de producto de equilibrio más alto. Yo, como siempre, si uno le viene la duda, no está tan seguro, vuelve al origen, ¿ok? Vuelve al modelo ISLM. Se dice, ok, yo tengo la curva IS, no me acuerdo más que la curva LM, ok, entonces yo hago una política monetaria expansiva, significa que la LM se está desplazando hacia abajo, significa que tengo un nivel de producto más alto por cualquier nivel de los precios, ¿verdad? Yo estoy diciendo, fijen un nivel de los precios, esto pasa por todos los niveles, entonces la demanda agregada se desplaza a la derecha. Entonces, la demanda agregada se desplaza a la derecha si yo tengo una política fiscal expansiva o si yo tengo una política monetaria expansiva, o después y viceversa se va a desplazar a la izquierda, y después puedo estudiar todo lo que otras cosas que son shocks, como un poco lo que tenían en el control o en el CTP, no me acuerdo más, en el control cuando le dije de considerar el shock de pandemia, ¿verdad? Si Y es igual a C0 más C1, Y menos T, etcétera, etcétera, le dije considere uno shock que es C0 que baja, ¿ok? Esto es uno shock que yo también puedo analizar en mi setting de mediano plazo. ¿Estamos de acuerdo? Si yo aquí le digo que DC0 es negativo, esto significa que su curva de demanda agregada se va a desplazar a la izquierda. ¿Estamos de acuerdo con esto? Manito por arriba, estaría suficiente. Súper bien, gracias. Sí. Perfecto. Ok, entonces la demanda agregada ya la tenemos en el... Excelente, gracias. Me va el feedback. Ya la tenemos, creo, interiorizada. Como siempre, se dan cuenta, dos variables, precios, nivel de equilibrio del producto, que estamos buscando, ¿no? El nivel de equilibrio de dos variables, producto y precios. Y hasta ahora, con todo lo que hemos estudiado, tenemos solo una relación, que es la demanda agregada. Por supuesto, para saber dónde nos encontramos hoy en términos de equilibrio, falta toda la otra relación. Y toda la otra relación que entonces tenemos que buscar es la relación de oferta agregada, ¿ok? Entonces, para hablar de oferta agregada, tenemos que darnos una vuelta, empezar un poquito más de lejos, porque dentro de la oferta agregada vamos a hablar de precios, ¿ok? De cómo la empresa fijan los precios, y tenemos que hablar de salarios. En términos de precios, yo creo que algo ya ustedes han visto, creo que lo voy a ver ¿cómo se llama? En la videoclase le voy a hacer el video, porque creo que esto deberían ya tenerlo un poquito interiorizado. O sea, si yo le pregunto aquí, solo para mí, para tener un background de ustedes, en micro, que no sé si están tomando ahora, o ¿cómo se llama? Principios, no, economía, que toman cuando son mechones, no me acuerdo. Tenemos claro la diferencia entre competencia perfecta, monopolio, oligopolio, competencia monopolística. ¿Todo esto está más o menos claro o no? ¿Saben por qué me sirve? Para saber cuando le hago el video cuánto contarles, ¿okay? Porque si la han visto, están súper bien con esto, inútil que yo pierda tiempo, pero su tiempo, porque ustedes tienen que ver el video. Si no, le hago un pequeño resumen, ¿ok? Entonces pregunto para saber. Yo le digo competencia perfecta versus monopolio, ¿estamos de acuerdo o no?
de qué estamos hablando? Sono lo extremo, ¿eh? Profe, Ok, profe, perfecto. parte de la mía. Súper, Mm. perfecto. Entonces, nosotros, entonces esto lo repito, lo voy a ver en el video, le voy a recordar básicamente la diferencia entre estos son casos extremos. A nosotros lo que ¿cómo se dice? Sirve es el concepto intermedio que sería de competencia monopolística, ¿ok? Entonces, sobre esto también estamos de acuerdo. La diferencia entre monopolio, competencia perfecta, sobre todo competencia monopolística. ¿Estamos de acuerdo? O sea, esto lo vamos a ver lo voy a ver en el video por si acaso. ¿Ok? Entonces lo que me voy a empezar aquí a concentrar más bien es salarios, ¿ok? Salarios, desempleo y cuestiones de este tipo. Ok. En términos de definiciones, ya para empezar a hablar de cosas más precisas. ¿Estamos todos de acuerdo sobre lo que es, sobre la diferencia entre la tasa de desempleo y la tasa de empleo? O sea, básicamente tenemos que hacer un pequeño sketch de mercado laboral, ¿ok? Entonces es un enorme tópico, vamos a tener que ver algunas cosas nomás. Primero partimos como siempre con las definiciones, ¿ok? Entonces se habla mucho qué está pasando, cuánto va la tasa de desempleo en Chile, cuánto subió, cuánto va a subir en los próximos meses, etc. Me interesa, chicos, que estemos claros sobre las definiciones. La tasa de desempleo se calcula dividiendo el número de los desempleados, ¿ok? Que son los que no tienen trabajo, pero sí quieren trabajar, están dispuestos a trabajar, ¿ok? Y dividido por lo que es, esto no lo puedo ver, dividido por lo que es la fuerza de trabajo, ¿ok? Entonces, aquí en de este gráfico lo saqué de Gregorio, está súper claro. Yo parto para definir qué es la fuerza de trabajo, ¿ok? Entonces, tenemos una población de 17, 18 millones en Chile. Esta población la distinguimos. PET es la población en edad de trabajar, que en términos legales es de los 16, o sea, cuando es que termina, por ejemplo, la escuela obligatoria. Entonces, decimos que depende de país a país, ¿ok? Porque depende hasta cuál es el nivel de escolaridad obligatoria, pero roughly speaking, hablamos de población en edad de trabajar, le ponemos dentro todo lo que son de los 16 hasta, ahora, la mayoría de los países europeos le dirían hasta 65 años, después uno se jubila. No quiero ser crítica, provocatoria, pero en Chile capaz que esto sea de 16 por arriba, sin ponerle un límite por la situación del sistema de pensión que es problemático, ¿ok? Entonces, se comprende, la población en edad de trabajar o es por límites legales de 16 a 65 años o es de 16 por arriba, claramente en algunos países será de 14 años por arriba, ¿ok? Depende. Si eliminamos todo lo que no tienen, que no pueden trabajar porque son muy chicos, muy viejos, ¿ok? Después esta gente en edad de trabajar se distingue en inactivos y fuerza de trabajo, ¿ok? Entonces el denominador aquí de la tasa de desempleo es la fuerza de trabajo, que significa de todo lo que pueden trabajar, lo que definimos o ocupado o desocupados, o sea, o es alguien que está trabajando o alguien que no está trabajando, pero sí está buscando trabajo. Ustedes en este gráfico, por la mayoría yo creo que entrarían aquí dentro inactivos. O sea, si yo a usted le pregunto, mañana le ofrezco un trabajo y pregunto entonces, ya lo voy a contratar, pero es full time, me tienen que dejar la universidad, digo, a menos que no sea, no lo sé, depende quizás de un trabajo de mi vida, no lo sé, pero en la generalidad usted me va diciendo, yo no voy, no estoy buscando trabajo, tengo que terminar la U, ¿ok? Entonces usted es inactivo porque no está trabajando, pero no quiere trabajar, no está buscando trabajo. Ahora, hay algunos de ustedes que estarán trabajando, ¿ok? Pero yo estoy diciendo de lo que no están trabajando, no lo hacen
no es que entran como desocupados, ¿ok? Para entrar en la estadística como desocupados, usted debería contestar a la encuesta que le hacen, por ejemplo, el centro de microdatos de o el INE o el centro de microdatos de la UChile, ¿ok? La llaman o vienen a casa y le preguntan, ¿usted está trabajando? Sí, no. Si es no, y usted está buscando activamente trabajo, sí. Si yo mañana le ofrezco un trabajo, ¿empieza? Sí. A esta pregunta, si contesta sí, entra en la estadística como desocupado. ¿Se comprende? Entonces, esta gente, la gente que está dentro inactivo, aquí básicamente hay todas las personas que, por ejemplo, están estudiando, todas las personas que no trabajan y no están buscando trabajo. Y entonces se dan cuenta que mucho de lo que salen y entran de esta categoría, por ejemplo, o sea, la categoría de personas que son más elásticas, que cambian más, por ejemplo, dentro, que entran y salen de inactivo, son cuando ustedes tienen un hogar con dos personas, si dos trabajan, se habla de wage earner, ¿verdad? Principal, ¿ok? Entonces, no para hacer estereotipo de género, entonces tomamos un hogar con dos personas, en los años hasta, no sé, la situación está cambiando, pero tradicionalmente había más probabilidad que fuera el hombre lo que trabaja y la persona, la mujer, que es más, que tiene más probabilidad de trabajar si encuentra buen trabajo y de no trabajar si no lo encuentra, ¿ok? ¿Se comprende un poco aquí? Repito, no estoy haciendo ningún discurso de género, le quiero mostrar el gráfico. Ojalá que todas las mujeres chilenas trabajaran, sería una gran cosa para el PIB, no solamente para el PIB, sería una gran cosa para muchos, bueno, no voy a entrar en los detalles, pero imaginen por qué. La independencia económica es porque no es sustentable un sistema donde hay un solo... Okay. Bueno, ¿se comprende la diferencia entre inactivo y fuerza de trabajo? ¿Ok? Entonces, cuando yo calculo la tasa de desempleo, estoy viendo los desempleados dividido por la fuerza de trabajo. Mientras que, muy importante, la tasa de desempleo, entonces, no es uno menos la tasa la tasa de empleo no es uno menos la tasa de desempleo, porque estas dos tasas, por cuanto puede parecer extraño, no tienen el mismo denominador. ¿Lo ven? En la tasa de empleo, al denominador, tienen toda la población en edad de trabajar. ¿Ok? ¿Esto por qué es importante? Porque entonces, si yo, perdón, le quería mostrar si yo entonces le digo, estamos aquí, entonces yo tengo, llamámoslo así, E chico son E mayúsculo, que sería todos los empleados dividido la población en edad de trabajar. Mientras que la tasa de desempleo son todo lo unemployed, desocupados, desempleados, dividido E más U, básicamente. O sea, ¿se comprende? Ok, entonces, si yo le digo que, por ejemplo, hay la crisis, ¿verdad? La pandemia, etcétera, los analistas esperaban una subida del desempleo en Estados Unidos hasta el 20% y en realidad subió, pero hasta el 15%. Yeah, estamos todos felices. ¿Estamos todos felices? O sea, leer una noticia de este tipo, o en la situación en la cual no estaba la pandemia, si ustedes leían en alguna parte, el gobierno está haciendo muy bien bajo Trump, ¿no? El gobierno lo está haciendo regio porque la tasa de desempleo está bajando. Con esta sola información, no es muy fácil sacar consecuencia para decir que estamos felices sí o no, o la cosa está yendo bien. ¿Por qué? Porque la tasa de desempleo puede bajar por dos razones. Uno, porque efectivamente la gente encuentra trabajo y pasa de ser desempleado a empleado. O, ¿cuál es la otra posibilidad después de todo este discurso? Repito, no sé si los perdí. Si yo
considero solo la tasa de desempleo, ¿ok? Como métrica de performance del mercado del trabajo, ¿ok? No estoy haciendo un buen trabajo, no estoy siendo muy precisa, no estoy haciendo una buena análisis. ¿Por qué? Porque si yo le digo que, por ejemplo, la tasa de desempleo baja, ¿ok? Punto, y no le cuento nada más. Ustedes no saben si lo que está pasando es que efectivamente hay la gente desempleada encuentra trabajo o la gente que era desempleada está tan desesperada que ni siquiera busca más trabajo, ¿ok? Si yo paro de buscar trabajo porque estoy desesperado y no lo encuentro, yo entro en esta otra categoría, inactivo, ¿ok? Entonces, simplemente ver lo que pasa en términos de tasa de desempleo no es suficiente, porque yo tengo que ver que también qué está pasando con la que se llama la tasa de participación, o sea, cuántos son los empleados y desempleados, cuánto vale la fuerza de trabajo con respecto a la población en edad de trabajar. ¿Se comprende? ¿Se comprende el issue aquí, el problema? Sí. Entonces, aquí, por ejemplo, le mostró en este gráfico, ahora vamos a ver los datos de Chile. Esto era simplemente porque es un problema estructural y no es para nada un problema de ahora de la pandemia, ¿ok? Entonces, aquí le muestro algunos gráficos que son no super updated, ¿ok? Hay un paper del 2017. Está analizando el efecto de la crisis del 2008-2009, decimos, ¿ok? O sea, la crisis financiera subprime. Le está diciendo que sería en términos de tiempo la barrita aquí gris, ¿ok? Le dice, estoy en un shock, entonces el GDP, el PIB real, baja, después se está resubiendo, ni siquiera recupera todavía recuperado el valor, perdón, ¿ok? Lo que se contaba, la discusión era que efectivamente antes de la pandemia, ¿ok? Que ahora tienen una tasa de desempleo al 14% en Estados Unidos, empezaron o sea, en el 2019 tenían una tasa de desempleo muy baja, ¿ok? Entonces, este gráfico que le muestra que post crisis subprime sube la tasa de desempleo a niveles muy altos, con respecto a lo de hoy, no parecen tanto alto, pero sí. Y lo que pasa es que después se demora mucho tiempo para bajar de nuevo a niveles pre-crisis. Pero, repito, si yo digo, qué bueno, volvemos al nivel anterior, me estoy olvidando que si yo voy a ver la tasa de empleo, el empleo nunca se recuperó. ¿Ok? Lo que significa, ¿cuál es la diferencia entre estos dos gráficos? Que hay mucha gente que salió del mercado del trabajo en el sentido que paró de buscar, eran desempleados, no encontraban trabajo y pararon de buscar. ¿Ok? Entonces, muy importante también cuando uno lee las noticias, ve qué está pasando, de ver qué está pasando en términos de las dos medidas. Entonces, justo para tener una idea, entonces después le pongo ¿cómo se llama? En la lámina no solo lo que nos interesa, pero es para decirle la fuente, ¿ok? La encuesta del Centro de Microdatos de la U de Chile. Aquí era solamente para decirle que se muestra, justo para que ustedes tengan también claro los números, ¿ok? La tasa de desempleo pasó en Chile al 15%, eso sería según la encuesta del marzo, en Chile, perdón, en el Gran Santiago. Esta encuesta es para el Gran Santiago, ¿ok? Entonces, lo que le quiero mostrar es que es muy importante que escuchen este número, ¿ok? Pasó del 8 al 15%, según los 3 meses antes, pero también es importante ir a ver qué está pasando en términos de fuerza de trabajo, ¿ok? Entonces, ahora, cuando le dice aquí las variaciones de la tasa de desempleo, se explica por la caída del empleo, o sea, gente que pasa de empleados a desocupado porque es gente cesante, ¿ok? Lo despidieron, pero también una disminución de la fuerza de trabajo, o sea, gente que no está ni siquiera, o sea, no se define ni siquiera desocupado, ni siquiera busca más, ni siquiera busca trabajo porque dice la situación de hoy es tan mala que no tengo esperanza de encontrar algo. ¿Ok?
se ve la diferencia, o sea, se ve por qué es necesario saber tener las dos informaciones. Y la última cosa que le quería mostrar, perdón, voy moviéndome. De nuevo, también importante en los números ir a ver qué pasa en términos de empleo, ¿ok? Entonces, una caída del empleo mayor, o sea, no le tiene que parecer raro que el empleo caiga más de lo que está subiendo el desempleo, porque las medidas no son uno el complementario de la otra, ¿ok? Esto era todo todo mi punto, que quería, o sea, creo que está claro, pero me confirman si hay alguna duda al respecto. Otra cosa que se me olvidó de decirle, todo esto en términos de, por ejemplo, en términos de todo lo que le estoy diciendo hasta ahora, o sea, tasa de desempleo, tasa de empleo, estas son fotos, ¿ok? Entonces yo le estoy diciendo cuánta gente hoy está en esta situación, entonces desempleado dividido por fuerza de trabajo, ¿ok? Ojo que yo puedo tener mercados laborales, dos países diferentes, con dos situaciones parecidas, por ejemplo, con alta tasa de desempleo, ¿ok? Pero es muy diferente, entonces, para decirle que le estoy mostrando aquí en este gráfico, es muy diferente tener un mercado del trabajo estático con un mercado del trabajo más dinámico. Lo que le quiero decir es, ustedes pueden tener el mismo nivel de tasa de desempleo, pero porque mucha gente encuentra trabajo y mucha gente pierde el trabajo, o sea, un mercado dinámico, o puede tener una tasa de desempleo alta porque es imposible encontrar trabajo, pero también es muy difícil perderlo. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, ¿cómo se llaman? Las leyes de protección del empleo son mucho más rígidas, más fuertes, etc. ¿Estamos de acuerdo? Entonces se comprende aquí la jerga. Si yo le hablo de un mercado tipo Estados Unidos versus, no sé, un típico país europeo continental. No tenía, no sé si tienen una intuición o una idea de la diferencia. Entonces aquí es una foto, o sea, una explicación de los orígenes de las situaciones, ¿ok? Entonces aquí, por ejemplo, es, de nuevo, no se concentren sobre los números, son los números de Estados Unidos. La única cosa que me interesa es, yo tengo tres grupos, ¿ok? Tengo los empleados, los desempleados y lo que son out of the labor force, o sea, los inactivos. Toda esta flecha le dicen que yo tengo flujos de gente dentro de estos dos estados, ¿ok? Entonces aquí para hacer publicidad, yo normalmente en el magíster de economía aplicada para el segundo semestre dicto un curso que es opcional, ¿ok? Cortito, que es macro de los mercados laborales, porque hay todo un mundo, ¿ok? En este caso, lo que es importante comprender es que tengo estos tres estados y flujos de gente que se mueve entre estos tres. Entonces, que la probabilidad de pasar de desempleado a empleado es la probabilidad de encontrar un trabajo. La probabilidad de pasar de employed a desemployed es la probabilidad que me despidan, ¿ok? Entonces, lo que le quería decir, new employer, aquí esta flecha que va dentro, le está diciendo cuál es la probabilidad, cuál es el tamaño de los flujos de gente que cambia trabajo, ¿ok? Sin pasar por el estado de desempleado, ¿ok? Y esta flecha con este estado aquí son lo que le decía. Si yo de empleado salgo del mercado laboral, no sé, historia triste de mujeres que quieren tener hijos y salen del mercado de trabajo porque la childcare es asquerosa, ¿ok? O por razones culturales varias, salgo. O, por ejemplo, estoy desempleado, estoy tan desesperado que ni siquiera busco más trabajo, me salgo del desempleo y voy dentro inactivo. ¿Ok? Entonces lo que le quiero decir es que yo puedo tener dos mercados con la misma tasa de desempleo, pero en uno tengo enormes flujos y en el otro no hay flujos. Se comprende que la situación es bien diferente. ¿Ok? Y para darle una idea, qué sé yo, los países europeos normalmente se llaman escleróticos porque tienen muy poco, menos flujos
Ahora, vamos a estudiar, tiene su pro y contra. En la tasa de desempleo en Alemania se movió muy poco, en Estados Unidos se disparó. Digo, cada cosa tiene su pro y contra. Ok, la última, ¿cómo se llama? Concepto antes de cerrar, 5 minutos nomás. ¿Qué saben ustedes de cómo se fijan los salarios? O sea, si yo le pregunto, ¿qué piensan ustedes cuando van a terminar de la universidad? ¿Van a buscar un trabajo? No sé exactamente cuáles son sus canales. ¿Van a pasar por conocidos? ¿Van a buscar, van a postular a través de lo que hicieron en la pasantía? No sé, me interesa saber además. Pero mi pregunta aquí es, ¿piensan ustedes que su primer salario lo van a poder negociar? ¿O piensan, lo que piensan es más bien que van a tener una propuesta y esta va a ser sin posibilidad de intervención? ¿Qué piensan? ¿Se fija en base a las expectativas del mercado? Perdón, repíteme porque no comprendí, se me cortó el Se audio. fija en base a las expectativas del mercado, básicamente. ¿Quién los Especulación, fija? No, etcétera. ¿Perdón? ¿Quién Y los? se escoge en base a a las perspectivas del mercado. Sí, tú te fijas, se fijan en base a la perspectiva de mercado, perfecto. Entonces estamos de acuerdo que ahora la perspectiva de mercado es súper triste, en mejor no. Por suerte que ustedes no están buscando trabajo ahora, ¿ok? Pero no comprendí bien en lo que me propones tú, si tú te vas a hacer una expectativa con respecto al mercado o piensas que la empresa se la va a hacer. No me queda claro. ¿Quién En se base a hace? básicamente la empresa, por ejemplo, cuando uno es un ingeniero nuevo, la Sí, empresa que se te ofrezca un sueldo piso que va a ser muy inferior a un ingeniero experimentado. sí. Y entonces, ok, muy bien, tú piensas que cuando tú vas a postular a un trabajo, según el cargo al cual tú postulas, por esto que eres uno nuevo, un ingeniero fresquito, vas a tener un piso, ok. Y mi pregunta es, ¿tú piensas que, por supuesto que no te van a contratar con el mismo salario de un ingeniero con 10 años de experiencia? Perfecto, súper bien. O sea, me parece súper bien lo que dices. La última cosa que quiero saber de ti es, ¿tú piensas que de este piso tú vas a tener alguna manera de contratar o sea, de contratar, perdón, de negociar o no? O sea, no hay una respuesta correcta o depende de lo que Sí, de hecho, imaginas tú. Ujú. he leído, por ejemplo, un argumento un poco machista probablemente, pero decía que las mujeres a veces tenían un sueldo un poco menor Sí, porque eran un poco empáticas y amables y les costaba a veces pedir un aumento de sueldo o ser estoy, más insistentes en el respecto. estoy de Lo cual acuerdo igual con... Sí, hay perfecto. factores psicológicos también. Súper bien, es una consideración correcta y triste en el sentido que, o sea, no es machista en el sentido que no es que estamos de acuerdo, ¿sabes? Me imagino, espero que tú no es que estés feliz o de acuerdo con esto, pero No, son, por supuesto que no. estoy Pero bro, es es parte a veces facts, de lo que uno, de la es, realidad quizás. exacto, entonces son hechos, entonces es verdad que pues que salieron en una encuesta, ¿no? Una cosa además sobre los egresados de la U de Chile, por ejemplo, decían que la mismo cargo, o sea, mismo ingenieros que salen de la facultad, en promedio las mujeres que contratadas, primer año, entonces se comprende algo más o menos parecido, 20% menos de los salarios. ¿Por qué? Porque aunque tú eres un primerizo, uno que sale de la universidad, un ingeniero joven, etcétera, si tú te vas a sentar hablar, hacer ¿cómo se llama? Una entrevista con una empresa privada, algo vas a llegar a negociar, ¿ok? Mientras que es menos probable que lo vaya a hacer una mujer por todo el problema que no voy a entrar aquí en los detalles, el confidence, situaciones sociales, todo lo que tenemos que resolver, ¿ok? A nivel de sociedad. Pero entonces, la conclusión aquí es, algo de negociación trabajador-empresa existe. Por supuesto que hay un piso, o sea, hay un range, ¿ok? Tú tienes interiorizado que va a haber un cierto piso, que para hacer un cargo de ingeniero en esta empresa, etcétera, menos de 1 millón al mes, pucha, no es posible, no te lo van a ofrecer si no tú lo rechazas. Y por supuesto que no piensas que van a ofrecerte 5 millones al mes al tiro, pero algo va a haber de negociación.
Ahora, si tú vas a trabajar para el gobierno, y tienes que, o sea, quiero decirles, si ustedes van a pasar quieren trabajar en el sector público, no hay que haya mucha negociación, ¿ok? Uno a uno. Porque, por ejemplo, los salarios están fijados a nivel, o sea, la Universidad de Chile para los profes tiene una tabla, ¿verdad? No es que uno vaya y diga, no, yo quiero que me paguen esto y esto otro. No, hay una tabla que dice cuánto se pagan los profes, cuánto se pagan esta otra categoría, cuánto se pagan lo administrativo aquí, acá, etcétera. ¿Se comprende? O sea, lo que le quiero decir, hay una diferencia entre fijar los salarios con negociaciones uno a uno, trabajador-empresa, y lo que es una fijación de salario donde si entonces si estamos hablando del sector público, no va a haber una negociación uno a uno, va a haber mucho más, lo que más relevante es el concepto de negociación colectiva. ¿Estamos todos de acuerdo con esto? O sea, la diferencia entre, o sea, ¿qué significa negociación colectiva? Hay un sindicato, y son los sindicatos que negocian y fijan y después va a ver si hay los reajustes, sí, no, etcétera, pero no es que usted va a trabajar va a negociar uno a uno, ¿ok? Esto es para decirle, ¿hay alguna pregunta? El tema de los bonos, por ejemplo, que entregan algunas empresas por eficiencia, Sí. etcétera, ¿son incluidos como parte de la negociación o al menos como parte del salario? Normalmente hace parte del sistema de incentivo. Entonces, por ejemplo, cuando yo hablo de salario, aquí estoy hablando en realidad de compensación del trabajador. Después, esta compensación, ¿cómo es? ¿Fija o variable? Depende de la empresa. Entonces, si yo quiero incentivar, quiero poner un incentivo más alineado con, qué sé yo, la productividad, ¿verdad? Entonces te voy a decir, te pago, usted cuando entra aquí, tiene un piso, un salario de X pesos, ok, al mes, y después va a tener un bono productividad, que se le considera la productividad como se considera, hay que definirlo, ¿verdad? Y se paga, qué sé yo, una vez al año. Entonces, y esto siempre lo voy a considerar como compensación del trabajo, ¿ok? Efectivamente es un poco diferente si es algo fijo o si es algo variable, porque depende del sistema de incentivo, ¿ok? Entonces, en situaciones de profesionales, etcétera, la parte de incentivo es muy importante, manager, etcétera, seguramente. Y de hecho, en algunas situaciones, después entramos en los detalles, en algunas situaciones uno lo paga con stock options, o sea, significa yo te voy a pagar, parte de tu compensación es con parte de propiedad de la empresa, o sea, más complejo aún el tema, pero todo esto entra dentro del el paquete, decimos, de compensación del trabajo, ¿ok? Entonces sí, también el bono o sea, si hay un bono productividad o lo que sea. Hay profesiones donde el bono es muy importante y hay otras donde es menos importante. Por ejemplo, cuando en la academia intentaron de hacer las cosas más alineadas en incentivos de productividad, dijeron, ok, usted tiene como profe X este salario y después depende de cuánto publica, okay, donde publica, te voy a hacer te voy a pagar bono o como extra, ¿ok? ¿Se comprende? O sea, pero siempre yo lo voy a considerar siempre donde remuneración del trabajo. Y puesto que ya pasó una... Incluso ¿Sí? he leído que en algunos trabajos particulares ¿Sí? los bonos pueden ser contraproducentes incluso, o no tienen algún efecto mayor. Eh, mm, sí, o sea, sobre todo depende, o sea, no sé en qué sector o de qué rubro está hablando, pero por ejemplo, si yo he leído, por ejemplo, de situaciones en las cuales se incentivan la venta, si tú eres alguien que tiene que vender, ok, te dicen que te voy a compensar según tu con un porcentaje además según tu nivel de venta, se empieza a crear una especie de incentivo perverso al, 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 a la productividad. No sé si tú hablas de esto o si tienes otro ejemplo o algún ejemplo o algún rubro o sector o caso especial. También Por hay ejemplo, todo un... ¿sabes? Los trabajos mecánicos ¿Sí? es muy útil entregar incentivos. La gente se incentiva a trabajar más mecánicamente, un poco mejor. Pero hay algunos trabajos, por ejemplo, también que hay casos de ventas Sí, o casos realmente la cantidad, no la calidad, voy a sí. tener una influencia en la calidad del trabajo.
Exacto, exactamente. Sí, yo también pensaba esto. Si es difícil chequear la calidad y tú empiezas a tener un incentivo perverso a aumentar la cantidad sin la calidad, estamos de acuerdo. Entonces sí, depende mucho, o sea, poner este es un tema muy importante, chicos. Un contrato de trabajo, o sea, es típico problema de incomplete contracts, que creo que ustedes estudian en eh, micro, pero no sabría qué micro, o teoría de juego, no lo sé. Un contrato de trabajo es un contrato incompleto por definición. Yo no puedo especificar todo lo que tiene que pasar entre mi trabajador y yo, o entre mi empleador y yo, ¿ok? Hay confianza, hay sistema de chequeo de la productividad, entonces sí o sí hay principal agent problem, o sea, yo puedo solo yo saber cuánto esfuerzo estoy poniendo, me pueden monitorear, pero de manera imperfecta, ¿ok? Y esto, por ejemplo, es muy importante, esta idea de asimetría de información, ¿no? Para el concepto de salario de eficiencia, ¿ok? Entonces, pero ahora no, lo vamos a ver después porque si no se hace muy tarde, ¿ok? Entonces, solo para terminar aquí, solo para decirle que eh, eh, depende un poco no solamente del sector, ¿ok? Entonces sector público, sector privado, es diferente el tipo de negociación, si es colectivo o privado, uno a uno. Además, va a ser muy importante el tipo de skill, o sea, ustedes son los trabajadores más educados, ¿verdad? High skilled, lo llamamos así, o sea, de competencia alta, es mucho más probable que ustedes van a negociar, pero no sé si hicieron nunca la prueba, no sé si hacen algunos trabajos al lado de la universidad, pero se imaginan que si yo voy a postular para trabajar ¿cómo se dice? Como cajera, por ejemplo, en Walmart, donde no hay ninguna parte negativa aquí de juicio de valor, le estoy simplemente diciendo un trabajo que necesitas un menor nivel de competencia específica, no voy a negociar nada, me van a decir que este es el salario que propone ellos y si me está bien, bien, si no, chao, ¿ok? Entonces lo que le quiero decir es que aquí le dice que, por ejemplo, el wage bargaining, que significa la negociación, es sobre todo por lo que son more educated, o sea, que tienen más skill, más capacidades, habilidades específicas. Entonces, más uno tiene educación, más va a estar en este grupo, ¿ok? Bueno, todo esto es para decir que voy a tener que hablar de cómo se fijan los salarios desde el punto de vista de darle una forma, decimos, un poquito más formal en el próximo episodio, porque aquí estamos atrasados. Ok. Voy a tener que cerrar. Gracias por las intervenciones, estuvo interesante y voy a poner esta cosa en la votación solo para estar segura y ver cómo lo hacemos mejor para todos del CTP, ¿ok? No sé si tienen alguna otra pregunta o curiosidad, comentario. Muchas Sí, yo gracias. tengo una aclaración. Dale. ¿Alguien? ¿Felipe? Profe, ¿la clase fue esto o hay descanso ahora? No, fue esto, 1 hora no más. Ah, ok, vale. Así que si quieren, se van, si hay alguien que, o sea, si quieren, por supuesto, los despido. Si hay alguien que tiene alguna pregunta, curiosidad o algo, yo estoy aquí, por si Profe, acaso. usted mostró unos gráficos que dan de desempleo, de ¿Sí? tasa de desempleo en particular, pero no lo explicó muy bien. Sería interesante si podría explicar un poco Sí, repíteme porque forma. no comprendo, no sé por qué escucho súper mal. Usted mostró unos gráficos de tasa de desempleo ¿Sí? en Chile, la ¿Sí? actividad anterior. Preguntaba si ¿Sí? podría explicar un poco cómo se van formando las curvas. Sí, perfecto. Voy a la tasa de desempleo. O sea, la única cosa que teníamos, esta era, creo que le mostré dos series, no, o sea, dos series nomás de este informe del centro de microdatos que, repitamos, en realidad es solo para Gran Es mala que Santiago. me hace interesante. Mm. Y, Profe, ¿sí? ¿refería a esa misma que está ahí, la de tasa de desempleo? ¿Sí? Eh, ¿Qué significa que esté bajando o que esté subiendo? Ok. Entonces, en este caso, nosotros seguramente diría que eh, este peak aquí, o sea, la tasa de desempleo es claramente una medida de
una performance del mercado laboral y un poco de la economía en general. O sea, cuando hay una recesión, la tasa de desempleo sube, cuando hay una expansión, la tasa de desempleo baja. Y esto es un poco el ciclo económico, ciclo económico. Después hay como tendencia un poco más de largo plazo, ¿ok? Entonces, esto que le muestra aquí, le está diciendo, está mirando además lo que le muestra aquí el promedio de los últimos 10 años, le está diciendo, como ven, hay esta cosa que sube, baja, sube, baja, sube, baja, esto es corto plazo, más bien ciclo, entonces hubo cuando la economía tira más, tira menos, pero como lo que se ve es que estos años, que son los años hasta la crisis financiera, la tasa de desempleo en Chile baja. Aquí hay una gran expansión, el precio del cobre que estaba muy alto, la economía chilena tiraba, o sea, estaba bien en expansión. Este pic aquí, esto que sube, es conectado a la crisis subprime. Estamos entre el 2008 y el 2009, ¿ok? Entonces sube porque hay una crisis, una recesión a nivel global. Después baja de nuevo, entonces buena performance del mercado laboral chileno, etcétera. Y lo que estaba pasando desde ya los últimos años, del 2017, ¿ok? Es que igual la tasa de desempleo estaba resubiendo y este pico aquí, este disparo que se pega, era para decirle cuánto rápido y fuerte es el efecto pandemia COVID, ¿ok? Estamos diciendo que subió, esto no es solo en Chile, en todo el mundo, mucho en muy poco tiempo, ¿ok? ¿Por qué le pongo todo? Porque ponen toda esta serie así larga, era para decir que esta serie, que tenga una variación de 8 puntos de porcentaje en 2 meses, enorme, ¿ok? Esto es un poco el sentido de mirar esta serie. No sé si contesté a tu pregunta. Ya. Y creo que alguien antes había hablado o quería decir algo. Sí, profe, yo le quería preguntar sobre el gráfico del de Gregorio en el que salía la población en edad de trabajar y todos esos Sí, términos. sí, Es que me quedo ahí, por ejemplo, los sí. desempleados son iguales en el gráfico a los que dicen que son desocupados. Sí, los desocupados, desempleados son lo mismo, en la misma definición. Después se distingue en cesante o lo que buscan el trabajo por primera vez. ¿Ok? Entonces, si usted sale de la universidad y empieza a buscar trabajo y alguien del centro de microdatos lo contacta y le dice, ¿qué está haciendo usted? ¿Está trabajando? No. ¿Está buscando trabajo? Sí. ¿Es su primer trabajo? Sí. Entonces ustedes lo ponen aquí dentro como categoría, claramente minoritaria, ¿ok? El grueso, o sea, a menos que estamos hablando de una población muy joven, por ejemplo, imagínense que hay millones de nuevos, tipo China, que hay millones de graduates que salen de la universidad y buscan trabajo, ¿ok? Digo, pero siempre en proporción al stock total. Normalmente la parte mayoritaria es de lo que tenían trabajo, lo perdieron y están buscando otro trabajo. Estos son los cesantes, ¿ok? Pero repito, porque se hace una diferencia, porque por ejemplo, si tú estás buscando trabajo por primera vez, no cotizaste nunca, no tienes derecho a nada, o sea, no tienes de seguro de desempleo, se comprende, se tienen que hacer la distinción. Sí, profe, gracias. Ah, perfecto, de nada. Ok, cierro entonces. Y vamos a continuar con esta misma línea de cómo se fijan salario, precio, etc. Entonces en el video que le subo el jueves. Esto. Cuídense siempre. Y Profe, ¿puedes sí, subirse ya, porfa? sí, por supuesto. Yo ahora la subo la subo inmediatamente. Ok. Chao. Chao, profe. Chao. Chao, Bien, bien. profe. Gracias. Profe, muchas gracias. Chao. A ustedes. Chao.